por este tiempo. Ayúdanos y guíanos. Gracias, Señor, por cuidarnos. Y estamos acá sirviéndote para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, veremos hoy. Estamos en el tema de la oración. Hoy día veremos qué es orar en lenguas y orar en gemidos indecibles. Dos ambientes sumamente importantes. Estamos en el punto número 4, que es la oración. Y dentro del punto número 4 veremos el 8 y el 9, que es orar en lengua y orar en gemidos, los gemidos indecibles. Orar es... Bueno, esto déjeme que lo voy a sacar de acá porque esto está copiado de la otra pizarra, que esto está. La definición de orar es un diálogo con el Padre por medio de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. En este caso de las lenguas, el tema de orar en lenguas es la máxima guía por el Espíritu Santo, es donde más está presente en las lenguas. Siempre el Espíritu Santo ora por medio de Jesucristo al Padre y recibimos lo que pedimos. Y los gemidos invisibles igual, aunque los gemidos no es un idioma, es una forma de diálogo y comunicación con el Padre y recibimos lo que el Espíritu Santo intercedió por nosotros. Nos metemos de lleno al texto base de hoy día. Este texto es sumamente importante. De hecho, están las marcas que recién había realizado. Punto número 1. Orar en lenguas puede ser personal o en comunidad. Veamos en personal. Aclaro y vuelvo a repetir que las lenguas tienen 3 destinatarios. La primera forma de las lenguas es Dios. La segunda son por señal a los incrédulos. Y la tercera, cuando se interpretan y se transforman en profecía. 3 formas. Nos metemos en el pasaje. Esto está en 1 Corintios, capítulo 14, verso 2 y verso 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lenguas extrañas, sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nos vamos a centrar en el tema de las lenguas. Lo amarillo, centrémonos en lo amarillo. No habla a los hombres, sino a Dios. Lo rojo, nadie entiende. Y el que interpreta tampoco. Y los ángeles tampoco. Y los incrédulos tampoco. Y los demonios menos. Es un diálogo exclusivo entre el individuo y el Padre. Ay, discúlpeme. Gracias por avisar, hermana. Acá está, 1 Corintios 14. Acá está, 1 Corintios capítulo 14 en adelante. Tengo una línea ahí que se ve que es rara. Está rara esa línea que no debería estar ahí. Pero en fin, ahí está. Entonces, volvemos. ¿Para qué sirve? No habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende. Habla para sí mismo. ¿Y para qué habla para sí mismo? Porque a sí mismo se edifica. Y repito esto, para que sí mismo se edifica. ¿Alguien lo entiende? No. A sí mismo se edifica. Quiero centrarme en esto. En el último pasaje de este capítulo, vamos al capítulo 14 de la carta a los Corintios. Repasemos el versículo, el último, de la primera carta a los Corintios, del capítulo 14. En el último versículo dice así. En el verso 39, que lo voy a marcar acá. ¿Dónde está la marca? Acá está. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. ¿Sí? No impidáis hablar en lenguas. Pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo hablar en lengua en base a lo que estamos leyendo? Primero a los Corintios, capítulo 1, capítulo 14, verso 2 al 4. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que no se debe impedir hablar en lengua en base a los primeros versículos? Esto es método analítico. Analizamos, le hacemos una pregunta, usamos el método inductivo y lo contrastamos con el método analítico. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué ustedes piensan
que Pablo menciona en el último capítulo de este pasaje, el último versículo de este pasaje, lo vuelvo a colocar, que dice, no impidáis hablar las lenguas. Mano Marvin, ¿por qué piensa que el apóstol Pablo enseña que no se debe impedir hablar las lenguas? De la liga, hermano, no se escucha muy bien, hermano. ¿Los demás me escuchan bien, hermanos, o se entrecorta la señal? Me avisan. ¿Cómo se está escuchando? Bueno, creo que el hermano tiene mala conexión. Hermano, hermano Gregorio, ¿por qué piensa que Pablo dice en el último versículo, no impidáis hablar en lenguas? Hermano Gregorio, ¿por qué piensa que Pablo dice eso? En base a lo que estamos leyendo, los primeros versículos. No le escucho bien. Se escucha Hermano, ¿se me interferido. escucha bien? ¿Se entrecorta? Sí, interferido se escucha, no se escucha bien. Yo sí le escucho bien. Ah, el hermano me escucha bien. Debe ser su señal, hermano. Probablemente en el live no le permite que este momento escuchar bien. Sí, solamente debe ser la conexión. Hermano Beder, pregunta para usted. ¿Por qué, en base a los versículos que estamos leyendo, primero los Corintios 14, verso 2 al verso 4, ¿por qué piensa que el apóstol Pablo exhorta en el mismo pasaje al final que no se impida hablar en lenguas? Eh, bueno, es un don, ¿no? O sea, no puede cesar. Y era necesario para la iglesia, creo yo, Ok, como don que pero, era. pero, pre- pero preste la atención al pasaje que está marcado acá en pizarra. ¿Por qué piensa que el apóstol Pablo podría decir no impidáis hablar en lenguas? Porque el no hablar en lenguas es como no estar edificándose a sí mismo, pero el hablar sí, como que no se edificar a sí mismo. ¿Eso? Bien, por ahí va. Hermano Rogelio, ¿por qué piensa usted? Gracias, Beder. Muchas gracias, mi hermano. Porque al que se está refiriendo allí, al que habla, no a los hombres, a Dios. O sea, me imagino que lo que se refiere Pablo es que no se le... ¿De qué cosa, hermano? Otra vez repita porque se le cortó. Lo que dice allí, él dice que él dice que no se le habla a los hombres, sino a Dios. Y me imagino que la referencia que está dando Pablo allí, o sea, lo que dice Pablo allí es porque si se está haciendo de esa manera, es porque se le está hablando a Dios, algo íntimo entre el hombre y Dios. Muy bien, hermano. Muy bien. Excelente. Por ahí van los puntos. Hermano Orlando Bruno, ¿por qué piensa que el apóstol Pablo menciona al final del pasaje que no se impida hablar en lenguas? Voy a marcar. La última parte dice, y no impidáis hablar en lengua. ¿Por qué piensa que Pablo da esta exhortación? Active su micrófono, hermano Orlando, para que se le pueda escuchar. Perdón, estaba hablando así. El pueblo necesitaba recibir profecía. No necesariamente. No se olvide que esta lengua que estamos hablando, según lo que leemos, dice que esta lengua no habla a los hombres sino a Dios y habla misterio. ¿Por qué Pablo exhorta que no se impida hablar en lenguas? Ah, ahí me agarró profundizando, ¿no? Bueno, hermano, ahí lo vamos a resolver. Pero gracias por subir, hermano. Bien. Dice, se escucha entrecortado por momentos. Debe ser la señal, hermano, seguramente. Porque no se puede cortar el espíritu. Sí, por ahí va. Porque el conocimiento de Dios y la comunicación a Dios y la persona de Antea, ok. Bueno, básicamente por esto, hermano.
no se debe impedir las lenguas, porque ¿cómo vamos a impedir que se haya edificación del hermano en Cristo? O sea, no se le impide, no se dice que no se hable lenguas. Se dice que hable para sí mismo, para él. No dice, no, hermano, no hable lengua, que eso no es de Dios. Hermano, no hable lengua, que no está bien. No, se le dice, hable para usted. Es para usted, siga hablando en lengua y usted, hermano. Gócese en el Señor. Porque entonces no se pueden impedir las lenguas porque estamos impidiendo la autoedificación. Que se edifica a sí mismo el hermano. ¿Se entiende? Por eso no se prohíbe el que se prohíba hablar en lenguas. ¿Comprendemos? No estamos hablando, hermano Stuart, de la lengua interpretada. El primero, en este pasaje, específicamente en este pasaje, esta lengua no se puede impedir que se hable, aunque nadie entienda, pero se le dice al hermano que siga orando en él, para él mismo, no a vos, para que escuche la iglesia, porque no se puede impedir ninguna de las tres lenguas, pero en esta lengua particularmente porque no podemos impedir que el hermano se autoedifique. Así que imagínense hoy cuánta gente le falta edificación por la carencia de este don, o que no cree en este don. Imagínense. Continuamos. Por lo cual el que habla lengua extraña pide en oración poderla interpretar. Porque si yo oro en lenguas desconocidas y mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, no toda la lengua se entiende, pero se puede pedir que se logre interpretar. Y si no interpreto la lengua, significa que es un misterio. Está pidiendo el Espíritu Santo cosas dentro mío que no es para la iglesia. Y si empiezo a interpretar la lengua, si yo oro en lengua y las interpreto, significa que automáticamente se convierte en profecía. Y ahí sí viene lo que decía el hermano Stuart. Es correcto, no, tampoco se puede impedir las lenguas. En segundo lugar, porque si se interpreta se transforma en profecía. Y es necesaria la profecía para la iglesia. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista se puede impedir las lenguas. Entonces, el segundo de los puntos es pedir interpretación. Y el tercero es si alguno habla en lengua extraña, sea por dos o tres, que da la forma cuando se interpreta. ¿Se entiende? También está la tercera forma, que vamos al pasaje, que es para el incrédulo. Porque las lenguas no son señal a los creyentes, sino en señal a los incrédulos. Y eso literalmente lo dice el pasaje. Déjeme un minuto. ¿Dónde está? Ve que lo busque. Bien, está en el versículo. Tengo que memorizar ese versículo, no me lo sé de memoria. El 22, ahí está. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Marquen eso. Entonces, una lengua es de autoedificación. La lengua interpretada es para la iglesia, profecía. Y la otra es para los no creyentes, o sea, literalmente para el incrédulo. ¿Dónde está? En el verso 22. Esa es la tercera forma de la lengua. Entonces, la lengua, cuando entra un incrédulo, digamos que ahora estamos en un culto. Esto en términos prácticos es así, para que ustedes lo entiendan. Estamos en un culto, estamos todos cantando, gloria a Dios, y entra un hermano que viene de Bolivia y habla quichua. Ok. Y una hermana que nunca ha visitado Bolivia, que no tiene idioma del idioma quechua, se pone a hablar en quechua. No sé cómo se habla quechua, así que literalmente no voy a hacer ninguna palabra. Y, tengo la Biblia, pero no la tengo acá, tengo el celular, tendría que verla. La Biblia la tengo en quechua. Y se pone a hablar en quechua las maravillas de Dios. Y la persona que entra, que es boliviana, que no es creyente, que vino de invitada, es convencida en su incredulidad. ¿Se entiende? Por las maravillas que oye. Si entra alguien hablando lenguas, obviamente una persona que entra a la iglesia y se pone a hablar en lenguas, si no hay intérprete es para sí mismo, autoedificación. Siga hablando usted. Si la persona de repente las lenguas que está hablando las entiende o alguien más la entiende,
dice el Señor está hablando. La lengua la interpreta y se transforma en profecía. Por ese motivo, no se pueden impedir hablar en lenguas. Por ese motivo, no se puede impedir hablar en lengua. Y curiosamente, pregunto, ¿a quién le interesaría que se dejara de hablar en lenguas? ¿A quién cree usted que está interesado que no se hable lengua en la iglesia? ¿Qué piensa usted? Saque sus conclusiones. Sinapsis, no se olvide, buena sinapsis. Satacho, Orlando Bruno. Obvio, si es obvia la respuesta es obvia, ¿no? La dejo picando ahí delante del arco, obvio que es así. ¿Quién más? ¿Quién más? Y es interesante que esto se lleva a niveles doctrinales, ¿no? A niveles doctrinales. Entonces, las lenguas, el enemigo, muy bien, Floppy, sin duda el tentador y todos los sobrenombres más que nosotros podamos llegar a escuchar de él. Es exactamente eso. Es obvio. Así que, ¿por qué no se puede impedir hablar en lenguas? Bueno, porque hablar en lenguas tiene 3 funciones. Edificación, cuando se interpreta profecía de la iglesia, y cuando entra un incrédulo, es convencido. Así que hay 3 manifestaciones de la lengua. Adelante si tiene alguna pregunta antes de irnos a la parte pública de Corintios. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 a lo más. Por turno, uno interpreta. Si no hay intérprete, calle. Por ejemplo, voy a decir algo en inglés. Jesus is God, Jesus is the Lord, Jesus is in this state o in this place. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo está en este lugar. Ok, bárbaro. Entonces la persona que nunca habló inglés empieza a hablar en lengua, comprende y levanta e interpreta. Hermanos, el Señor está acá, el Señor es el Señor dice que Él es el rey al que le adoren, en fin, cosas por el estilo, puede ser un ejemplo, pero no significa que habla uno, el otro habla otra lengua, el otro no. Uno, por turno, se interpreta, uno habla lengua, después se interpreta. Si uno habló lengua y no se interpretó, ya nadie más habla lenguas. O sea, o puede seguir hablando para sí mismo porque puede ser autoedificación. ¿Se entiende? La iglesia donde iba eran cesacionistas, pero el pastor sí hablaba en lenguas para sí. Interesante. Entonces, la denominación era cesacionista, pero él era continuista. Interesante. Ahora, no sé si ustedes han escuchado hablar en lenguas, vean los videos más que nada, si no voy a poner a hablar en lengua acá, pero básicamente vean los videos porque ahí está expresado bien claro el tema de las lenguas. Dice Wendell, y fue 9 años de iglesia pentecostal y ahora lleva 9 de sana doctrina. No sé qué significa eso. La iglesia pentecostal está formada por el libro de Corintios. Así que si está en una iglesia de sana doctrina, tiene que seguir creyendo lo que dice Corintios. Corintios parte de la doctrina del apóstol Pablo. Así que bueno, la Biblia no ha cesado. Las ordenanzas y las instrucciones de ayer son para hoy, porque la iglesia continúa. Así que no podemos decir que parte de la Biblia ya no sirve para nada. Está ahí, obviamente. Increíble que el cesacionismo no solo cesa la lengua, sino que abroga pasajes de la Biblia, por obvios motivos. Si la lengua no está vigente, estos capítulos no tendrían ninguna necesidad de existir, no deberían estar. La doctrina con relación a las lenguas, ¿se entiende? Si yo digo que las lenguas cesaron, este capítulo ya no existe, no tiene validez hoy en día. Y estaríamos hablando de una mutilación al pasaje bíblico. Ojo con eso. Adelante, hermanos, si alguien quiere subir y hacer alguna pregunta, adelante. Aproveche. Antes de que pasamos a la pizarra número 6, última pizarra, cuando nos metemos a los gemidos. Hermano Orlando, adelante. Bueno, les quería contar, yo había visto un video él era un judío y contaba su testimonio.
de cómo se había convertido al cristianismo. Dice que su novia era cristiana y la había invitado a su iglesia, pero él fue solamente para complacerla nada más. Dice que se cansó de escuchar, y dice mientras salía un hombre lo alcanzó y le empezó a hablar en el idioma, en hebreo, porque él hablaba hebreo. Le empezó a hablar en hebreo y estuvo conversando, no, quédate, no sabes las cosas que yo aprendí acá. Ah, mira qué voz, y se puso a hablar, hablaban, lo convenció, regresó, y resulta que era el líder de la chica. Y cuando le preguntó, ¿cómo aprendiste a hablar hebreo? Te estaba hablando en lenguas, no entendía yo lo que te hablaba. Y cómo pudiste Gloria a Dios. entender, ¿no? Y está en YouTube el video. Lo vi y me acabo de acordar lo que usted acaba de contar. Amén. Eso es, primero, eso es fe, eso es creerle a la palabra de Dios, eso es creer que lo que ocurrió ayer sigue ocurriendo hoy en día. Es, es creerle a la palabra de Dios, si está ahí, está escrito, o sea, no es un invento nuestro, o sea, esto no lo inventamos los pentecostales. Nosotros somos pentecostales porque creemos esto que dice la Biblia, obvio. Esto no es un invento de hombre, esto lo hizo el Espíritu Santo, esto lo hizo el Espíritu Arquitecto, el apóstol Pablo. Si hay un personaje más pentecostal que todos nosotros, es el apóstol Pablo. Hermano Jeremy, adelante. Sí, adelante Orlando, disculpa, adelante. Con lo que Sí, estás- la última pregunta que le hago es, cuando yo oro en lenguas, siempre estoy repitiendo lo mismo. ¿Está bueno? ¿Está malo? Esa era No, mi porque tu pregunta. lengua no se ha desarrollado. No se ha desarrollado tu lengua, tranquilo, porque a veces la lengua es un desarrollo. Por ejemplo, tal vez tú hables 2 o 3, 4 palabras en lengua, 10, 8, no sé cuántos es, pero después desarrolla. Mira, para que lo entiendas, orar en lengua es una oración al Padre, guiada por el Espíritu Santo. No estés consciente de lo que dices, porque si no es una guía del Espíritu Santo, solamente tú mueves tu boca y el Espíritu Santo te guiará en el proceso. ¿Se entiende? Pero cuando tú tienes control de tu lengua, tú mentalmente repites las palabras que tal vez en un momento tú hablaste en lengua y las memorizaste y estás entrando en un círculo de repetición. Deja que el Espíritu Santo te siga guiando con el resto de lenguas. Bueno, buenísimo. Gracias, profesor. Hermano Jeremy Elión, adelante. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Peticiones. Bendiciones, profe. Una pregunta súper simple, profe. Bueno, que la mayoría, yo creo que nos hemos hecho en algún minuto, sobre todo cuando comenzamos a caminar en la vida cristiana. ¿Cómo estar seguros de que sí son lenguas y no es pura sugestión? Es decir, ¿qué tendría que pasar en la persona y qué apoyo bíblico hay como para poder tener esa seguridad de que no es mera sugestión nomás lo que está pasando, que no es simplemente porque yo estoy oyendo al de al lado o porque alguien me activó en su gestión para poder comenzar a hablar en un lenguaje que quizás, no lo sé, algunos quizás podrían tener todavía la duda a estas alturas de si realmente hablan en lenguas o no. Lo mismo podría decirte, bueno, ¿por qué va a la iglesia? ¿Porque sos un simple cristiano? ¿O porque estás sugestionado que eres un cristiano? Lo misma pregunta se aplica para eso. ¿Por qué vas a la congregación? ¿Eres un cristiano o estás sugestionado que eres un cristiano? O sea que la respuesta a esa pregunta en el fondo está en la misma persona nomás, ¿sí? ¿A eso me refiero? Todo es un Digamos, acto de fe. consistente bíblico, o sea, así como la profecía tiene que cumplir tres objetivos, ¿hay algo en la Biblia en donde podamos encontrar algo respecto a las lenguas, así como asociado a eso, puede ser? Y la lengua, si no se entiende, es autoedificación. O sea, ¿cómo sé que me está edificando si no entiendo nada? Bueno, quedé tranquilo porque es un acto de fe. La lengua, cuando alguien interpreta, bueno, es más complicado cuando tú mismo interpretas, que es más cómodo cuando alguien interpreta, ¿se entiende? Y por ejemplo, si hablas una lengua de otro idioma y te entendió, ¿cómo explica eso? Que es la función de la lengua la más lógica, ¿no? Pero hay dos formas que son totalmente sobrenaturales. Lo mismo, ¿cómo sabes que cuando oraste fue un milagro o fue autosugestión de la persona? ¿Cómo sabes? O sea, es la misma pregunta para todos. Pura fe, pura fe. Vale, profe. Gracias. Eso era nomás, profe, gracias. Y esa es una lucha, hermano Jeremy. Esa es una lucha. Es una lucha una lucha con tu carne, es una lucha con el mundo que nos rodea, es una lucha con las tinieblas, es una lucha con la falsa doctrina, es toda una lucha.
Toda una lucha. Sí, sí, sí. No, la pregunta de hecho iba en función de que, bueno, hoy día con todo lo que pulula en Internet, sobre todo en redes sociales, tenemos a mucha gente hablando en contra de las lenguas y de los dones ministeriales, ¿no? Entonces es evidente que hay mucha gente que podría tener dudas. Yo al principio las tuve, pero evidentemente sí, 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 sí es un milagro las Es lenguas. que, Sí pasa lo que es decía que el muchacho que estuvo si anteriormente. dejas, correcto, lo que pasa es que si dejas que la duda te atrapa, te atrapó Satanás. La gente Claro, duda, no cree en eso porque cayó en la trampa de Satanás. O sea, si Satanás logra hacer que la Biblia deje de ser la autoridad para ti, si Satanás logra hacer que estos pasajes eran para aquellos tiempos y no para hoy, Satanás te ganó. Perdiste la guerra con Satanás. claro, sí, no, testimonios como el que decía el muchacho que estaba anteriormente, pululan, ¿no? Hay mucha gente que ha predicado el evangelio en idiomas sin saber ese idioma y hay gente que se ha convertido sin, sin entender qué pasó realmente. Correcto, correcto, correcto. Eso es verdad. Si eso ocurre. Yo he escuchado testimonios muy increíbles, muy increíbles. A mí estuve, calculo de casi un año orando para recibir don de lengua, hermanos. Un año. ¿Y sabes de dónde aprendí bien el tema? De un pastor bautista que empezó a hablar en lengua. Ya, eso se escucha. Finito, así, finito. Y un pastor bautista que salió del cesacionismo, salió de la incredulidad para creerle a la palabra de Dios. Porque el que no le crea la palabra de Dios es incrédulo, no hay otra excusa, es un incrédulo. O peor, un engañado por Satanás. Tiene que elegir el secesionista entre ser un incrédulo o un engañado por Satanás. No sé qué es peor. Claro, profe, y antes de comenzar, o sea, antes de ese año que estuvo orando para poder hablar en lenguas, eh, ¿recibió algún tipo de inducción sobre el asunto? Es decir, ¿alguien oró por usted para activarlo en lenguas o eso se dio solito nomás? ¿Cómo fue esa experiencia? En la iglesia pentecostal se celebra mucho el Pentecostés. También en reuniones, me imponían manos, aunque había un error que después se corrige, que hay un pequeño error, que es confundir el tema del bautismo del Espíritu Santo al bautismo en lengua. Básicamente, Mm, el don de lengua vino algo mucho después, pero sí tenía otros dones que Dios me había entregado y eran muy evidentes. Particularmente el tema de la profecía, el tema de las visiones, el tema del sueño, el tema de la sabiduría. Pero yo clamé. Fui como ¿cómo se llama? La mujer que golpea al juez. La, la viuda, ¿no? como que no lo dejaba en paz nunca. Es así, señor. Así, debemos ser así, hermanos. O sea, si dice el capítulo 11 que hablamos de la oración, dice: el que busca halla, el que encuentra recibe, el que golpea abre la puerta, pedir se os dará. En fin, tú ya sabes cómo continúa el pasaje. Sí, profe, ya para terminar, sí, justamente por eso le hacía la pregunta, porque la mayoría, yo creo que hemos pasado por el tema de que alguien ora por uno, le ponen las manos encima y, entre comillas, queda uno activado con el don de lenguas. Pero yo he visto a muchos compañeros, muchos amigos que se quedan precisamente en lo que decía el chico anterior, en la misma repetición de la repetidera, ¿no? Entonces como que no fluye nada más el asunto y se olvida que uno tiene que buscarlo también en los secretos solito, ¿no? Amén. Hermano Jeremy, ¿tú hablas lenguas? Sí, eso creo, sí, eso estoy convencido de eso. Yo hacía la pregunta más que todo porque Amén. fíjate que al principio fue una lucha tremenda para creerlo. Y pasé precisamente Sí, por esas cosas. Por esas cosas. exactamente. Mira, es como aprender a hablar un idioma nuevo. Por ejemplo, recién hablé algo de inglés y mi inglés es torpe. En inglés, en ese inglés dices: "Hey, hello, very good. Hello, how are you?" Y eso es lo que nos enseña en la escuela. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Te sientes bien? Goodbye. Y muchas veces repetimos es nuestro único inglés y estamos hablando un idioma natural y decimos 3 o 4 palabras, porque no ejercitamos ese idioma. Ahora, en el tema de las lenguas, al no ser algo intelectual, tiene que ver con cuánto tiempo de oración tenemos y entender las lenguas y dejar fluir en lenguas. ¿Se entiende? Y las lenguas se vuelven mucho más complejas, mucho más amplias. Es un tema complejo.
Sí, es un tema bastante personal. Yo por lo menos, para tratar de resumir un poquito, me vine a convencer en un tiempo de oración en el que yo, tratando de buscar más palabras en las lenguas, comencé a tratar de mentalizar en español lo que quería decir en lenguas. Y ahí fue fluyendo, fluyendo, pero era como mecánico hasta que en un punto me puse a llorar. Ok. Sí, Me puse a llorar y ahí terminó, o sea, al principio era como la mente dictándole a la lengua lo que quería decir, pero después terminé diciéndole cosas a Dios que no pensé decirle al principio. correcto. Y a Es una veces hay cosa que... cosas que dices, a veces hay cosas que dices, y como le encuentra un sentido, pero es una lengua, no tiene sentido al español, es algo espiritual. Las Ah, sí, palabras suenan en muchos idiomas, las palabras suenan sí, sí, en sí, no, muchos yo, idiomas y yo nuestras y se vuelve complejo el habla se le vuelve complejo. Y la persona lo hace naturalmente, ora, es eso, conectado es. Parece que tengo malo el internet, parece que tengo el internet un poquito debilucho. se corta un poquito, profe, sí. Bueno, eso era, profe, para darle la oportunidad que siga o que alguien más suba. Gracias por el tiempo. Mira, Bendiciones. lo voy a hacer esto por ti, porque seguramente vas a seguir luchando y ya debe haber alguien que está luchando con las lenguas, pero no duden del don que Dios les ha dado. Y no dejen que nadie de parte de Satanás le plantee dudas. No deje que Satanás plantee dudas, porque Satanás pone sus huevos. Satanás se corta mucho, profe. Debe ser el internet, seguramente. Eh, Satanás es como una especie de insecto, de parásito, que le gusta poner el huevo de la duda y la incredulidad. Y cuando la incredulidad se mete en la mente de alguien, acabas de perder la guerra, acabas de empezar en un proceso de putrefacción, porque las dudas, los huevos que se ponen generan más dudas y terminas descreyendo de todo y te puedes convertir en un ateo. Y es algo que se siembra acá en la mente. No soy seguidor de Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, pero hay una frase que es muy popular, que una mente ociosa y una mente debilitada, una mente que no tenga el yenmo de la salvación, tiene un serio problema y puede ponerse la mayor de las dudas, de los huevos que puede poner Satanás, que es hacerte dejar de creer en Dios, matar tu fe. Eso, profe. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Amén, mi hermano, bendiciones. Profesor de teología, mi papá dice que el hablar en lenguas es el primer don para desarrollar otros dones. No necesariamente, es algo bastante personal, pero básicamente puede recibir cualquier dones, o sea, cualquier don. No todos hablan en lengua. Hay gente que nunca habla en lengua, pero va a tener otros dones. Sanidad, profecía, ciencia, discernimiento de espíritu. El primer don que yo recibí fue el don de profecía. Fue el primer don. Y eso vino por medio de las visiones y sueños. Después el de sabiduría. Fue algo impresionante. O sea, no crean que lo que yo sé de Biblia lo sé porque soy una especie de super ser natural. No, yo soy muy lento. Yo para aprender soy muy lento. Soy extremadamente lento. Tiene que ser por mucho esfuerzo. Lo que logro por carácter humano es por mucho esfuerzo. Soy muy lento, pero hay cosas que vienen así. Y esa es obra del Espíritu Santo. Es don de sabiduría. Y después recibí los dones ministeriales y vinieron otros dones más que son parte de lo que Dios te va entregando. Pero al año y medio, casi al año de creyente, recibí el don de lengua porque quería hablar en lengua y lo busqué. Entonces busqué y hay 3 exhortaciones del texto bíblico: buscad, procurad y anhelad las lenguas. Son 3 fases importantes. Hermano, si quieres subir, adelante, Flex, sube, antes que saltemos las lenguas, porque sé que las lenguas es todo un dilema y aprovechen para sacar todas las dudas con relación a las lenguas, hermano. Así que suban. ¿Qué tipo de visiones y sueños? No sé, de todo tipo. El último que tuve, les cuento, esto es un sueño profético. El último sueño que tuve fue con hijo de Buda, que se convertía al cristianismo. Y él decía las estupideces que decía ahí. De hecho, lo vi siendo parte de este lado de la vereda, para que lo anoten ahí. Eso fue hace como un mes, por mencionar uno de los sueños, ¿no? No recuerdo todos, pero es algo constante.
Rubén, profesor, el idioma es o lengua, la lengua es espiritual por ser un don, pero es angelical. No, no hay lenguas angelicales, no hablamos lenguas de ángeles. Lo que plantea Pablo en el capítulo 13, en el verso 1, les muestro el versículo, es una hipérbole. Si yo hablase lengua humana y angélicas y no tengo amor, de nada vengo a hacer. O sea, y si llegase, o sea, si hablase, es un hipotético. Pablo hablaba lenguas de tres tipos, las mencionadas. Son todas espirituales, como las estamos viendo en el capítulo 14. Son todas espirituales. Palomo está terrible hoy día, está de profeta. Porque el que habla en lenguas humanas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, las lenguas siempre son idiomas. Y estos idiomas se pueden comprender o no se pueden comprender, como recién estábamos viendo el video. No se olviden que les voy a poner el video. Les voy a poner ahí el video, hermanos. Eso sería fantástico. Fancy, no entendí ahí el comentario. Quería subir a alguien por ahí recién. Frex, adelante. A ver si te puedo enviar la invitación. Por si no encuentras el símbolo. Tienes que donde están los muñequitos. Te estoy tratando de buscar acá y no me sales para enviarte la invitación, pero puedes subir. Pulsas ahí donde están los dos muñequitos y subes. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que hablaba más lengua que todos los demás. Yo hablo más lengua que todos vosotros. Así literalmente el apóstol Pablo dice al final del capítulo 14. Hay que leer un poquito la Biblia. Y ahí lo dice. Yo hablo más lengua que todos ustedes. Literalmente lo dice. No sé si quieres subir Flex antes de pasar al otro punto, porque vamos a meternos en los gemidos indecibles. Acá el capítulo, en el verso 18. 1 Corintios 14 y 8. Yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Era hiperpentecostal el Pablo. No sé subirme. Hay unos muñequitos, hay como una especie de dos personajes, así como el antiguo Hotmail. Y ahí pulsas ahí y manda la solicitud para subir. Te debe salir ahí en el live, en la parte de abajo. Ahí está, excelente. Excelente. Adelante, a tus consultas, mi hermano. Frex. Hola hermano, ¿me escucha? Muy bien, mi hermano Baki. Hola, un gustazo. Igualmente, mi hermano. Mire, le cuento respecto al tema de las lenguas. Bueno, yo desde muy pequeño iba a la iglesia con mi abuelita. Yo vivo en la ciudad de Concepción actualmente. Y asistía con ella de chiquitito. Me acuerdo que tenía una enfermedad, Dios me sanó cuando tenía 6 años. Y seguí perseverando en la iglesia. Obviamente no había mucho conocimiento bíblico, sino que era más como, no sé si usted conoce las antiguas iglesias protestantes de acá del sur de Chile, que son más apasionadas. No, nunca he viajado, no he viajado al sur, pero he tenido contacto con algunas que son de allá y son, como dicen acá, bien pentecostales. Claro, bueno, ya, mi experiencia empieza a los 14 años. Yo hasta los 14 años estuve asistiendo a la iglesia, buscando a Dios. Me bauticé a los 14 inclusive, en el río. Y bueno, después a los 16 me aparté y volví ahora a los 32 años. Tuve una experiencia, un llamado y me entregué de nuevo al 100% buscando a Dios. De hecho, estoy estudiando teología en las asambleas de Dios. Me estoy preparando, buscando. Me ha servido mucho el seminario TA. He escuchado mucho su programa. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermano. Para ir al grano, a los 14 años tuve un sueño muy inquietante, que es un sueño donde veía 7 caballos, un caballo blanco con dientes de plata, 3 caballos negros, 3 caballos alazanes, y era un sueño que me inquietaba mucho por su significado. Y le comenté a las personas adultas de la iglesia y me dijeron: tienes que buscar a Dios en oración y ayuno y santidad. Ok.
Entonces empecé a buscar a Dios con oración de madrugada. Me acuerdo que yo estaba en la enseñanza media y buscaba al Señor en oración. 5 de la mañana me levantaba, oraba varias veces al día, pero principalmente mi oración más fuerte era en la madrugada, tipo entre 3 y 5 de la mañana. Y presentaba ayunos como ayunos interrumpidos, o sea, no de corrido, pero durante 20 días, cosas así. Y tenía mucha pasión por eso. Y ya, me acuerdo que un día eran las 5 de la tarde, me habían dado de tarea en el colegio leer un libro que se llama Como agua para chocolate. Estaba en mi No lo habitación conozco. leyendo el libro como a las 5 de la tarde, y de un momento a otro perdí la capacidad de entender lo que leía. Y me quedé pasmado por el tema, o sea, me preguntaba a mí mismo cómo fui capaz de perder la capacidad de leer. No entendía lo que leía. Y me quedé pensando un rato en meditación en lo que me estaba pasando. Y de un momento a otro, bueno, y esto parecería locura, pero se lo digo, no tengo esquizofrenia ni nada. Y de un momento a otro escuché una voz retumbante en mi habitación que me habló como por de 10 a 12 segundos, una voz potente, y me habló en una lengua que yo no conozco y no puedo reproducir porque no memoricé las palabras que me dijo. Pero era 100% real, no era un sueño, no eran las 5 de la tarde aprox. Y me acuerdo, bueno, escuché esa voz clara, muy clara, o sea, no hay imaginación, no fue nada. Estaba despierto, no estaba durmiendo, no fue de noche. Y estuvo antecedida de perder la capacidad de leer un libro que en mi idioma, que es español. Y fue tan sorprendente, tenía a mis papás en la habitación de al lado y decidí no contarles porque dije, nadie me va a creer, nadie va a entender que esto es verdad. Incluso mis papás eran cristianos. Mis papás eran pastores, incluso en ese tiempo en la iglesia. Y bueno, y siempre me quedé pensando, porque después consulté con un primo y le dije, ¿qué significa esto? Y nunca obtuve una respuesta satisfactoria en realidad. Así que fue una de mis grandes experiencias con Dios. Sobre todo el tema de los sueños me llega mucho porque ahora que estoy buscando a Dios, y hice un ayuno, por ejemplo, un día, tuve un sueño de que me iba a encontrar una persona en un cierto lugar, y al día siguiente fui y me encontré a la persona que ya había visto en el sueño y le pude hablar de Jesús, y Dios en ese momento desde ahí cambió su vida. Yo tenía que entregarle un mensaje y se lo entregué. Entonces creo mucho en los sueños y a raíz de eso, en esa oportunidad, me Eso es dediqué a profecía. buscar más de Dios. Los sueños están en el ámbito de la profecía. Ya. Y claro, bueno, esa era mi inquietud porque si eso es posible, en realidad, o sea, yo sé que Dios habla, pero nunca entendí el por qué, o sea, no creo que las cosas ocurran porque sí. Mi sueño era que los 7 caballos estaban en un río, había un hombre que tenía un traje negro, que iba en una lancha color rojo, que iba contra la corriente, y yo decía, ¿cómo va a pasar si hay 7 caballos tapando todo el río? Y el hombre en el último instante elevaba la lancha por arriba de los caballos, pero los caballos, uno de cada extremo, se cruzaban en el aire, lo trituraban y el caballo blanco se lo comía completo. Y después, bueno, al final del sueño veía al caballo blanco en una pradera y una voz que decía, esto va a ser peor que el Katrina, porque justo había estado el huracán Katrina en ese tiempo. Y decía 3 veces, esto va a ser peor que el Katrina, peor que el Katrina. Y después yo me veía huyendo de estos 7 caballos, y me acuerdo que la única salida que encontraba, el mundo estaba totalmente oscuro y en ruina. Y estos caballos venían consumiendo todo como con fuego. Y la única forma de huir de ellos era que en una roca al final así como o sea, la única parte visible que uno podía ver era una roca que tenía una grieta que alumbraba. Y me acuerdo que me lanzaba por la grieta y aparecía en otro mundo, sí, que era un mundo maravilloso, lleno de luz, de árboles. Y el fuego se veía que llegaba hasta ahí, era como pasar un portal. Y el fuego consumía todo ese mundo antiguo. Y yo por eso empecé a buscar a Dios, quizás de mala forma, dentro de mi ignorancia, como coaccionando a Dios para que me entregara una respuesta. ¿El sueño hace cuánto tuviste el sueño, hermano? ¿Hace cuánto tiempo soñaste Mira, yo esto? tengo 32 años, lo tuve a los 14 años.
Ok. hace muchos años. Y en la búsqueda, bueno, cuando estaba en oración y ayuno, me ocurre esta situación, porque escucho una voz real, o sea, que no puedo explicar, que no estoy Cuando, completamente seguro cuando que tú, cuando tú volviste a Cristo, ¿en qué año, a qué años tú volviste a Cristo? yo volví en enero de este año. En enero de este año. Sí, Ok. ¿Y tienes en la actualidad? 32 años. ¿Cuántos años tienes? 32. 32. Ok. Ujú. Mira, generalmente cuando escucho un sueño, entiendo de qué se trata el sueño inmediatamente. Pero en tu sueño no entiendo nada. No recibo revelación de tu sueño. Así que es algo particularmente para ti, tú te vas a dar cuenta a su momento. Pero generalmente cuando alguien me cuenta un sueño, digo, ah, significa tal cosa. Esto es así. Pero en tu sueño, el día de hoy, en este instante, nada. Lo que sí podría haber sido en aquel tiempo, probablemente es que ya pasó, hermano, probablemente tiene que ser algo que ya ocurrió. Por eso ya no es algo que va a ocurrir, sino algo que ya ocurrió. Ese sueño ya ocurrió. Por eso no recibo nada, no es algo que falta por venir, es algo que ya pasó. Eso tiene que haber sido más o menos a tus 21 años. Pasó algo muy grave, no sé qué es lo que fue. Eh, déjame ver. Déjame ver algo. Déjame ver algo. Ok, eso está muy cerca, hermano, del terremoto. La fecha. Está muy cerca del terremoto del 2010 acá en Chile. Estuvo cerca de esa fecha. Por los 7 caballos, porque hablaba de 7 años. 7 caballos simplificaba 7 años. Un hombre que va en contra de la corriente es un hombre que no discierne los tiempos, que sería destruido. Debe ser alguien que tú conociste. La grieta abierta en el futuro es la roca con una grieta abierta, es la iglesia. Y entrar ahí es salir de las tinieblas de la luz. ¿A dónde estás ahora? En el reino del Señor. Así es, sí. Y bueno, estuve mucho tiempo perdido y no dejo de agradecer el hecho de haber vuelto a Cristo, de haber vuelto Amén, hermano. como Jeremías y con los huesos, Con power. con power, claro. Pero esto no fue a raíz de algo mágico. Yo llegué destrozado. Mire, viví una vida llena tenía todo, lo tenía todo. Y llegué a Dios sin nada. Y me acuerdo que en el Amén. último momento de mi vida tenía 2 pistolas en mi mano, una en cada mano, y me iba a matar. Amén. Y mi último pensamiento fue, en ese momento me acordé de Job. Imagínense, ya como 14, 15 años sin ir a la iglesia ni buscar a Dios. Y lo único que le dije, Señor, gracias por esto. Lo único que te pido, dame fuerza porque no puedo seguir solo. No soy capaz de soportar la vida. Y desde ese momento todo Amén. cambió. Volví a buscar a Dios y bueno, tengo mucha profecía de hermano. Una vez que me acuerdo casi me morí en un accidente justamente en la iglesia y me acuerdo que fui a una iglesia X y una hermana que andaba de Canadá me va a hablar y me dice, yo soy tu Dios que te salvó de la muerte. O sea, yo no tenía cómo saber eso, nadie le contó. Amén. Más encima era una evangelista internacional, yo era un niño y me dice, yo te he rescatado de la muerte porque tengo propósitos contigo y nadie te va a sacar de mi mano, cosas así. Entonces, bueno, Amén. tenía mucha carga desde niño, muchas experiencias con Dios y me alejé mucho tiempo. Entonces, Ok. por eso le digo que estoy agradecido de haber tocado fondo porque era necesario. Así que bueno, ahora estamos Amén. buscando a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano. Ahí los Muchas hermanos gracias. dicen que bendiciones, hermano Flex. Muchos dicen que la roca es Cristo, claro, pero no se olviden que Cristo, acá en la tierra, es su cuerpo, la iglesia, la congregación donde Él volvió. Porque cuando uno vuelve a Cristo, la persona que está en Cristo y la persona que vuelve a Cristo es parte de la iglesia.
No existe, no existe el riñón dando vuelta por ahí, el hígado dando vuelta por ahí, saltando. Somos parte de ese cuerpo. Así que eso es sumamente importante entenderlo. Es Cristo, pero para tener ese contacto con ese Cristo, tenemos contacto con su cuerpo, que es la iglesia. Así que ahí eso, amados hermanos. Y recién decía de que primera vez que me escuchaban decir que soy pentecostal. Bueno, no han visto muchos lives donde hablo de este tema, particularmente cuando hablo de los dones o demás. Pero sí, por supuesto, somos la continuación de la iglesia de Hechos. Así que ni más ni menos, hermanos. Vamos a la última parte de la clase. Nos metemos en los gemidos indecibles. Es una oración personal también. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros en gemidos indecibles. ¿Cuándo ocurre el gemido indecible? En el momento de crisis, en el momento de dolor, en el momento de angustia. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos de Dios y estamos abatidos, estamos quebrados, porque hemos perdido un ser querido, se nos murió alguien, pasó una desgracia, eso nos duele. Es difícil poder decir palabras y delante de su presencia lloramos y gemimos. Y ese llanto, ese gemido, es un diálogo guiado por el Espíritu Santo en oración donde Él intercede por nosotros con esos gemidos. No son lenguas, los gemidos no son lenguas. Es el gemido, el clamor, es el llanto, ese dolor, esa manifestación de bronca, dolor, ira, pena, tristeza. Es el gemido que no tiene una expresión verbal, pero es un diálogo con Dios. Y quien no ha ido a un gemido invisible, quien vive la presencia de Dios sabe lo que estoy hablando. Quien no ha ido por un momento difícil a su presencia y nada más que llorar, gemir, literalmente gemir de dolor en el alma, el corazón, y dejar eso ahí. Y nos levantamos rehabilitados, nos levantamos totalmente aliviados, descargados, renovados, fortalecidos, y continuamos a pesar de eso. Bueno, el gemido indecible es como es el último recurso que Dios tiene para con nosotros. Cuando las palabras ya no sirven, cuando lo que podemos decir no sé, estamos simplemente gemir delante de su presencia, llorar. Eso generalmente es el momento de dolor y de crisis. Especialmente cuando perdemos a un ser querido. ¿Se entiende? La última parte no es tan larga. Esta parte no es tan larga. Pero es así de simple, así de sencillo. Es así de simple y así de sencillo. ¿Dudas, preguntas, consultas? La clase es bien sencilla. La lección es bien sencilla, pero bien poderosa y es bien útil. Si alguien quiere subir para hacer un comentario, adelante. Estoy invitando ahí a algunos hermanos y hermanas que puedan subir, hacer preguntas, aprovechar este instante, hermanos. Bueno, buenas hermanos. Buenas ¿Cómo está, noches. hermano Carlos? ¿Cómo se encuentra? Aquí estamos bien. Sí, mira, sí he escuchado que cuando tú hablas en lengua, dicen que el diablo no te escucha. Es una gran ventaja, ¿sabes? Porque el diablo siempre busca echar a perder tus planes cuando tú Claro. oras. En esta manifestación de lengua que se llama en la oración personal, en esta no te entiende. Pero obviamente si la que se interpreta va a ser entendida y la lengua que es para profecía también es entendida. Pero esta es poderosa, sin duda, hermano. Así que amén a tu afirmación en esta expresión de lenguas, sin ninguna duda. Es extremadamente poderoso porque, claro, y pide cosas que nosotros necesitamos pedir y no sabemos. Intercede por misterios. Mira, en el misterio de la salvación, yo escuchaba a otro pastor y también hablaba de eso mismo, que primero está aceptar a Jesús como nuestro Salvador, te hace salvo. Después está el bautismo en agua, que es como sumergir el cuerpo y evidentemente es para sumergir los pecados, la carne y todo eso. Y después está el bautismo del Espíritu Santo, que es como lo que te da, como son pentecostales, ellos aseguran que ahí está la salvación, ¿ya? Porque tienen la plenitud de Jesús y se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Ok.
¿ya? Porque, bueno, los pentecostales le toman esa más importancia al bautismo del Espíritu Santo porque tienes más chance, se podría decir, para vencer el pecado. Más que con el bautismo de agua, más que con aceptar a Jesús. Si bien es cierto, no es más completo. Bueno, en realidad no, la Biblia no afirma eso, o sea, la Biblia no afirma que el bautismo te hace más salvo. Lo que hace el bautismo es que te da herramientas siendo salvo y te da poder. Y el poder es justamente para ser testigo. Lo más importante de este poder que recibimos está en Hechos capítulo 1, verso 8. Leemos Hechos 1, 8. Claro, bueno, entonces testigo, Recibir poder para ser testigos. ya, Entonces, esta frase de Hechos 1.8 es lo más importante. Entonces sí, en ese sentido sí, es interesante y es más relevante el bautismo del Espíritu Santo que el bautismo en agua, sin duda. claro, porque eso se te manifiestan las herramientas como para vencer al pecado, más que con el bautismo de agua. Se No sé si manifiestan para todos vencer los el dones. pecado, porque fíjate que los de Corintios eran bastante carnal, andaban en pecado, pero tenían los dones. No, lo que necesitamos es orar más para manifestar el fruto. Necesitamos permanecer más en oración para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo, más que el poder del Espíritu Santo. O sea, es importante el poder para el servicio, pero el fruto es relevante para la vida cristiana. Entonces, el fruto del Espíritu, según el texto, es producto de la oración, de una comunión. Eso lo hablé en las otras clases, que es el tema del fruto del Espíritu Santo. Sí, mira, y Y hay un tema importante. la ausencia, la ausencia del fruto es contristamiento del Espíritu Santo. O mejor Claro, dicho, ausencia del Espíritu Santo deben poder ser. claro, mira, y los pentecostales, bueno, que somos los que más priorizamos estas cosas, ¿tiene que ser necesario hablar en lengua, aunque sea una sola vez en el bautismo? Algunos lo ven que sí, ¿eh? Otros no. No, porque la Biblia no dice que tú tienes que hablar en lenguas para recibir el resto. No, no hay eso. Hay gente que nunca habla en lengua, no todos hablan lengua. Y si habla lengua una vez, tienen la capacidad de hablar cuando más adelante. Entonces, no es que hablas lengua una vez, pero no hablas más. Hablas lengua. Si recibiste el don de lengua una vez, ya lo tienes. Los dones son irrevocables. No es que se te presta el don y después se te quita. No, eso no existe en la Biblia. Claro, sí. Sí, Todo es un bastante acto de importante. fe, hermano. Todo es un acto de fe. No te olvides. Siempre esto es un acto de fe. Claro, de fe en fe y en gloria, sí, dice la palabra. Correcto, sí, los dones te entregan para servir. El bautismo del Espíritu Santo se te puede entregar cualquier don, cualquiera de los 9 dones de Corintios. Hay gente que nunca va a recibir lenguas, hay gente que nunca va a recibir profecía, hay gente, pero algo te vas a recibir. O sea, jamás el Espíritu Santo te va a dar, obviamente, esto de manera ordenada para lo que vas a ser llamado. ¿Se entiende? Si tú nunca vas a orar por un enfermo, obvio que nunca se te va a entregar sanidad. ¿Se entiende? Ujú. Ok. Vale, gracias, profe. Excelente, mi hermano. Un abrazo. Sí, ¿no? Bien, repasemos lo que hemos visto en esta clase. Repasemos qué cosas hemos aprendido el día de hoy. Repasemos. Estamos en el tema de orar en lenguas y orar en gemidos. Las lenguas, sencillo, es la guía del Espíritu Santo hacia el Padre y esto es lo importante. La primera parte es que ora por nosotros, no habla a los hombres, habla a Dios, nadie entiende, repito, nadie entiende, habla misterios y se edifica a sí mismo el que habla lenguas. Y a diferencia de los gemidos, el gemido es como el último recurso divino para nuestros dolores, para nuestros momentos difíciles, de manera que el Espíritu nos ayuda con nuestras debilidades. ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que los gemidos indecibles son expresiones bien particulares. Romanos 8:26. ¿Se pueden interpretar los gemidos como una mujer con dolor de parto? Sí, creo que es la mejor ilustración, hermano, sin duda. Eso o, no sé, un hombre que, a ver, un dolor de muela. Dolor de muela. ¿Qué más? Un golpe en donde duele mucho en nuestra humanidad. ¿Qué más? Clavarse
un clavo y qué sé yo, cosas que duelen bastante. Pegarse en el huesito de la rodilla en la punta de la esquina de algún mueble, eso duele, bueno. ¡Oh! Gemido indecible. Hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Si alguien quiere subir, el primero que suba, le doy la posibilidad de que cierre esta clase con una simple oración. Y si alguien interpreta lengua y quiere subir, adelante. Así aprovechamos de manifestar los dones. Buenas noches. Amén. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, hermana Milce. Bendiciones. ¿Entendemos a Palomos en algún momento? ¿Entenderemos? Sí, yo creo que sí. Hayan habido 3 ejemplos en la Biblia, o 2 ejemplos, donde han habido diálogos entre seres humanos y animales. El primero con la serpiente, el peor de los diálogos, así que es recomendable hablar con animales. El segundo es Balán y la burra. Y después el canto, en el futuro escucharemos el canto de todos los animales, de toda la creación, del árbol, de los vientos, de los átomos, de las estrellas. Apocalipsis, le comparto esto, hermano. Le comparto esto para que veamos, escuchemos, no solo vamos a oírlos cantar a toda la creación. Dice lo siguiente el texto bíblico. Y decía a gran voz el Cordero, y todo lo creado, lo que está en el cielo, sobre la tierra, bajo la tierra y el mar, todas las cosas que hay en ella, Palomo también, si ese momento va a estar en ese canto, Palomito, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Este es un canto intelectual, es un canto con coherencia, un canto unánime, al unísono. Así que los animales no son tan animales como pensamos. Deme un minuto. Acá está. Don Palomo, a petición del público. ¿Algunas palabras, Palomo? Cuente sus palabras. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Él siempre está. Palomo siempre está. Oramos. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites oír tu palabra, comprender estas cosas y tener fe, Señor. Tu palabra nos provee de fe. No solo nos proveyó de fe cuando nos acercamos a ti, hoy nos sigues proveyendo de fe para seguir abrazando tu palabra, creer en ella hasta el día de tu venida, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Aprovechen de hacer alguna pregunta si tienen por ahí antes de terminar. Y si no, finalizamos. Gracias, hermano Rubén, para servirle, hermana Priscila. Dios bendiga su vida. Hermana Lupita. Amén a sus amenes. A todos los que están en línea, hermano Rolf. Bendiciones. Bendiciones, hermana Floppy. Dios bendiga su vida. A todos los que están por ahí en línea. Buenas noches. Probablemente en el futuro las clases las tenga que correr una horita más tarde, ¿sí? Como a las 10 de la noche, más o menos van a empezar a hacer las clases en el futuro. Producto de que tengo que ocupar tiempo más temprano en otras actividades, así que sin problema. Hermano Carlos, para servirles. Para todos los que están por ahí en línea, hermana Carolina, hermano Carloncho, hermano Bruno, saludos, bendiciones. Nos vemos mañana, Teología de la Gracia. No recuerdo qué es lo que digamos, soteriología, doctrina de la salvación. Mañana se revolcará en su tumba Juan Calvino. Un abrazo, bendiciones para todos.